Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el soporte vital avanzado con sus componentes A, B, C, D secundario. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa la A? La A significa vía aérea. Esa vía aérea ya venía siendo manejada en el soporte vital básico, en el CABD primario. Para este entonces, si no tenemos asegurada la vía aérea, es la oportunidad para que alguien experto y entrenado en el proceso de laringoscopia e intubación proceda a hacerlo, sobre todo si el paciente tiene una infección respiratoria, como por ejemplo COVID-19. En este caso, alguien ayudado de un videolaringoscopio, alguien ayudado de un buggy, alguien ayudado de la técnica que vimos en otro video como la intubación digital a ciegas, procederá a asegurar esa vía aérea, colocándole un tubo endotraqueal. Recuerden que es muy distinto asegurar la vía aérea a tenerla permeabilizada. Yo permeabilizo la vía aérea con la maniobra frente-mentón. Por ejemplo, con esa simple maniobra yo estoy desplazando la lengua hacia arriba y no me ocluye la vía aérea. Recuerden que la lengua está adherida a la mandíbula, al maxilar inferior. Yo puedo también ayudarme de dispositivos como son las cánulas orofaríngeas o las cánulas nasofaríngeas, que en su respectivo video en momento vamos a explicar cómo es que se colocan con sus respectivas indicaciones y contraindicaciones. Así como yo me puedo ayudar de esas cánulas, también podría tener los dispositivos supraglóticos, como son las máscaras laríngeas, por mencionar algunas. Pero cuando usted decide colocar un tubo traqueal, está asegurando la vía aérea. Es muy distinto asegurar la vía aérea a tenerla permeabilizada. Cuando ya la vía aérea del paciente se encuentra asegurada, vamos a continuar la insuflación o el soporte ventilatorio dándole una ventilación con el BBM o con el AMBU cada 6 segundos. Entonces, una insuflación cada 6 segundos. ¿Por qué no podemos hiperventilar? Primero, se aumenta la presión a nivel intratorácico. Eso va a hacer que el retorno venoso disminuya, el gasto cardíaco caiga, y eso lo vemos mucho en los pacientes que están en paro respiratorio o en paro cardiorrespiratorio cuando han retornado a circulación espontánea. Estamos felices y contentos porque ya hay pulso, porque suspendimos las compresiones, incluso la adrenalina, pero de pronto el que está encargado de la vía aérea no lo hizo de una forma responsable como está aconsejado, y eso hace muchas veces que el paciente vuelva a entrar en paro cardíaco, simplemente por el hecho de hiperventilar. ¿Ok? Entonces, una insuflación cada 6 segundos. ¿Por qué? Porque ya la vía aérea está asegurada. Esa sería la A. Si no hay forma, si no están las condiciones dadas para que alguien haga un intento de intubación, perfectamente podemos continuar la reanimación con lo que estábamos haciendo en el CABD primario, es decir, un BBM con su respectiva mascarilla, ¿ok? E implementando la técnica de la C y la E, e incluso podríamos la doble C y la doble E, para que haya un mejor sello, para que haya un menor riesgo de filtración o fuga de aire. Esa es la A del secundario. Cuando vamos a la B, es que vamos a verificar esa buena ventilación, esa buena respiración que debe tener nuestro paciente, así sea de manera artificial, porque se la estamos dando mediante un dispositivo. Es importante en este momento, si lo intubamos, verificar que no haya quedado monobronquial o que en el peor de los casos se haya ido por el esófago. Entonces es menester auscultar ambas bases pulmonares, los vértices, ¿sí? Y fijar ese tubo traqueal que están mordiendo más o menos entre 20 y 22 centímetros. Pero todo va a depender no solamente de una placa de tórax, que es importante tomarla después para verificar la correcta posición del tubo. Todo va a depender de la buena ventilación, que yo escuche la simetría con la que insufla el paciente en ese momento ambos campos pulmonares. Si yo escucho que hay buen murmullo en el hemitórax izquierdo, tanto en sus bases como en sus vértices, lo mismo en el hemitórax derecho, yo voy a proceder a asegurar e inmovilizar el tubo traqueal.
Recuerden que ese tubo traqueal debe ser inflado en el balón más o menos con unos 12, 15 centímetros, puede ser de aire o puede ser incluso de agua destilada, sobre todo cuando el paciente va a ser helicotransportado, ¿ok? Entonces siempre tener el tubo traqueal, como se dice, probado y montado con una jeringa. Ese tubo traqueal debe tener una guía o un estilete para minimizar el riesgo de una intubación fallida. Entonces, verificada la intubación y descartadas patologías a nivel torácico que impidan una buena ventilación, como por ejemplo un neumotorazatensión, procederíamos a seguir ventilando al paciente a razón de una insuflación cada 6 segundos. Pasaríamos a la C, la parte de la circulación. Continuamos las compresiones, claro, la RCP no va a parar mientras duren todas estas tareas de reanimación, pero cuando llegamos a la C secundario, ahí tendríamos que pensar, si no lo hemos hecho antes, en canalizar una o dos venas periféricas. No importa que sean los pliegues antecubitales. Después vamos con calma a ubicarla en una posición más cómoda para el paciente. Pero es que en este momento estamos en una situación emergente. Debe ser entre más corto el catéter y grueso mejor, y entre más cerca a la circulación central, maravilloso. No es justificable suspender las compresiones torácicas para que alguien intente acceder a una línea venosa central. Eso sería imperdonable, que se prive al paciente de las compresiones torácicas porque alguien quiere canalizar una línea venosa central. Si ya la tiene, maravilloso, maravilloso, esa sería la vía de elección. Pero si no, por las vías periféricas o, en el mejor o peor de los casos, como quiera entenderse, un acceso intraóseo, por el cual podemos pasar líquidos venosos, pasar hemoderivados, pasar medicamentos. Entonces, esa sería una de las primeras partes para pensar en la C secundaria. Otra, cuando ya hay un acceso vascular, sea intravenoso o intraóseo, pasarle un bolo de líquidos, cloruro de sodio o lactato de Ringer, 500 centímetros, 1000 centímetros, no hay ningún problema. Y si estoy considerando la H hipovolemia, hasta 2 litros perfectamente se le pueden colocar a nuestro paciente. Ya miraremos, de acuerdo a las características del paciente, si esa solución debe ser infundida tibios, líquidos tibios entre 39 y 40, 41 grados centígrados, o si vamos a cogerla tal cual como nos la han pasado para infundirla en el paciente. Vamos a monitorizar a nuestro paciente, vamos a colocarle los cables del cardioscopio, blanco, negro, rojo o rojo, amarillo, verde, de acuerdo a cómo sean los colores de nuestro desfibrilador o monitor. Vamos a pensar en los medicamentos y por obvias razones el que primero se nos debe venir a la cabeza es la adrenalina, si es que antes no habíamos empezado a colocarla. En reanimación, la adrenalina sabemos que se coloca 1 miligramo intravenoso o intraóseo, en teoría cada 3 a 5 minutos, pero entre más rápido la coloquemos mejor, entre menos dudas generemos en nuestro equipo de trabajo mejor. Entonces la orden debe ser clara. A nuestro personal de enfermería o asistencial que se va a encargar de los medicamentos, 1 miligramo de adrenalina o epinefrina cada 3 minutos en bolo directo. Vamos a empujarlo con unos 20 centímetros de solución salina y vamos a elevar la extremidad por la cual la infundimos. Eso lo vamos a hacer de 10 a 20 segundos. Esta misma instrucción debe repetirse por medio de un asa cerrado o circuito cerrado cada 3 minutos para ver la necesidad de seguir colocando dosis repetidas de adrenalina, que recordemos no tiene dosis techo. El paciente adulto puede requerir tantas dosis de adrenalina como sean necesarias. Simultáneamente a las tareas de RCP que estamos desarrollando y ver la necesidad o no de desfibrilar a nuestro paciente, vamos a pensar cuando se volvió refractaria a las descargas, cuando se vuelve un ritmo persistente, vamos a colocar los antiarrítmicos. Recordemos que antiarrítmicos hay muchos, pero en reanimación vamos a utilizar principalmente la amiodarona y la lidocaína. Tiene mejor nivel de evidencia la amiodarona,
sobre la lidocaína. ¿Cuándo utilizar la lidocaína entonces? Cuando no tengo amiodarona, cuando no recuerdo la dosis, cuando hay alguna contraindicación para el empleo de la amiodarona. Recordemos que de pronto, si tenemos la certeza o el conocimiento que esa fibrilación ventricular o esa taquicardia ventricular sin pulso se dio por consumo de cocaína o anfetaminas, va a ser mucho mejor para el paciente manejarlo con lidocaína al 1 o al 2% sin epinefrina que con la misma amiodarona, no estando contraindicada esta última. Si yo lo único que sé y tengo en este momento es amiodarona, le puedo colocar amiodarona. Volvamos a la amiodarona. Vienen ampollas de 150 miligramos. La dosis inicial son 2 ampollas, es decir, 300 miligramos, que también voy a colocar directo, venoso o intraóseo, en bolo, empujo con 20 de salino y elevo la extremidad. ¿Se puede repetir la amiodarona? Sí, claro que se puede repetir la mitad de la dosis, es decir, 150 miligramos. Y ya no vamos a colocar más amiodarona. En los pacientes pediátricos, la dosis de la amiodarona son 5 miligramos por kilo, que se pueden repetir cada 15 minutos, 2 o 3 dosis. Si vamos a emplear la lidocaína, recordemos que es sin epinefrina, 1 a 1.5 miligramos por kilo. ¿Se puede repetir? Sí. Entre 5 a 10 minutos vamos a colocar la mitad, es decir, 0.5 a 0.75 miligramos por kilo, sin pasarnos de la dosis máxima, que es de 3 miligramos por kilo. Eso más o menos nos alcanzaría para colocar unos 3 o 4 bolos. Olvidaba recordarles que la dosis máxima de la amiodarona es de 2.2 gramos al día. No están aceptados, nunca han estado recomendados las infusiones o goteos dentro de la reanimación. Entonces muchos de ustedes se preguntarán, ¿y el goteo de la amiodarona cuándo? ¿Y el goteo de la lidocaína cuándo? Las últimas guías de reanimación nos han dicho, no hay suficiente evidencia para recomendar que una vez el paciente salga del paro, es decir, haya retorno a circulación espontánea, se deje una infusión del antiarrítmico que se utilizó. Eso es lo que dicen las últimas guías, tanto las publicadas por los americanos como por los europeos. Pero tampoco la contraindican, Entonces, recuerden que hay que individualizar cada caso, hay que individualizar cada paciente. Y si yo tuve una reanimación que fue bastante duradera, que hubo que desfibrilar bastantes veces al paciente, que fue una FB, una TB sin pulso, refractaria y persistente, lo que menos quisiera yo es que ese paciente que ya tiene pulso, que ya salió del paro cardíaco, volviera a hacerlo. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más grave para él, porque va a ser mucho más difícil para nosotros como equipo de reanimación sacarlo del paro. Entonces, personalmente me gustaría dejarle una infusión del antiarrítmico que utilicé, bien sea amiodarona o lidocaína, ¿ok? Y si es que dentro de la reanimación, por tiempo, por desconocimiento, por olvido, no emplea antiarrítmicos, sea este el momento de hacer una impregnación rápida. No vamos a colocar 300 de amiodarona, no está en paro, colocaríamos 150. No lo vamos a poner en bolo, no está en paro, lo pondríamos para unos 10 o 15 minutos. Y después de esta impregnación, procederíamos a dejar la infusión, que se coloca a una dosis de 1 miligramo por minuto las primeras 6 horas y posteriormente continuaríamos a razón de 0.5 miligramos minuto las siguientes 18. ¿Ok? Así se montaría una infusión de amiodarona. Si lo queremos llevar a un escenario práctico, serían 6 ampollas de amiodarona, que son 900 miligramos, las diluiríamos en 500 centímetros de destroza al 5% y las pasaríamos a 34 cc hora las primeras 6 horas y a 17 cc hora las 18 horas restantes. Nunca se ha hablado de goteos o infusiones de amiodarona en la población pediátrica. Para el paciente que se utiliza lidocaína, nos basaríamos en el mismo concepto para dejar en casos seleccionados una infusión de lidocaína. Pero es claro que hay que dejar este concepto, y es que se dejaría el goteo si y solo si el último ritmo de paro antes de retornar a circulación espontánea fue un ritmo defibrilable. Me explico.
el paciente estaba en FB, 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 TB, salió. El último ritmo fue TB. Ese TB se desfibrila. Por lo tanto, sí le podríamos dejar un antiarrítmico en infusión. Pero si, por ejemplo, yo tuve una FB, pasó a sistolia, actividad eléctrica sin pulso y retornó a circulación espontánea, el último ritmo de paro, en este caso, una actividad eléctrica sin pulso. Ahí no sería tan mandatorio la infusión del antiarrítmico que estoy pensando o que de pronto utilice en la reanimación. Esa sería la C del secundario. Cuando vamos para la D, vamos a pensar en el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial aplica tanto para los ritmos de paro desfibrilables como para los que no se desfibrilan. Y tengo que pensar en las famosas 5Hs y las 5Ts. ¿Me las tengo que saber de memoria? Pues idealmente, pero no solamente es saberlas de memoria, es saberlas buscar en el paciente. Es por ejemplo que si yo considero H de hipovolemia, yo indago en ese paciente que está en paro y que por obvias razones no me está hablando, si ha estado con sangrados, si ha estado con vómito, con diarrea, que yo le haga un tacto rectal en plena reanimación para descartar una hemorragia digestiva. A esa mujer en edad fértil, reproductiva, que yo le haga un tacto vaginal en plena reanimación para descartar de pronto un ectópico roto ante una paciente que está en paro, sin una causa clara o aparente, y de pronto su estado pálido me haga pensar que de pronto pueda tratarse de una patología ginecológica. Entonces, todas esas H's y todas esas T's es importante ir buscándolas e ir corrigiéndolas simultáneamente. Entonces tenemos la H de hipovolemia, la H de hipoxia, la H de hipo o hipercalemia, la H de hidrogeniones y la H de hipotermia. Así como tenemos la T de trombosis coronaria, la T de trombosis pulmonar, la T de tóxicos o tabletas, la T de taponamiento cardíaco y la T de tórax inestable. Si hay dos cosas que son urgentes para descartar y solucionar dentro de una reanimación, sería un taponamiento cardíaco y un neumotórax atención. Nada más contraproducente para un paciente en paro que estemos sospechando taponamiento cardíaco y que estemos dándole compresiones torácicas de alta calidad, como hemos explicado. No esperemos encontrar muchas veces en el paciente en paro la famosa tríada de Beck. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar tan colapsado desde el punto de vista hemodinámico que no va a tener ingurgitación yugular. Ruidos cardíacos alejados no los va a tener, está en paro. E hipotensión es menos que va a tener. Lo mismo va a pasar con el neumoatención. Ese neumoatención va a tener unos signos o unos síntomas mucho más tempranos que otros. Nunca esperemos de entrada encontrar una tráquea desviada. Eso es lo último que uno esperaría encontrar en un neumoatención. Pero sí vamos a sospecharlo cuando hay una abolición del murmullo vesicular en el emitor al que estamos sospechando y que haya un timpanismo a la percusión del mismo. En los adultos ya no se emplea el segundo espacio intercostal con la línea medio clavicular. Ya nos vamos a ubicar entre un cuarto y un quinto espacio entre las líneas axilar anterior y media, prácticamente donde ubicaríamos el tubo o sonda tórax. Si usted tiene la capacidad y los elementos a la mano para pasar un tubo a tórax, maravilloso, colóquele de entrada el tubo a tórax. De lo contrario, con un Yelco 14 o 16, haga una descompresión salvadora de ese neumotensión para que el paciente eventualmente salga del paro, tenga un retorno a circulación espontánea y posteriormente usted le coloque el tubo a tórax. Entonces, recuerden, descartar siempre un taponamiento cardíaco y un neumotórax atención. ¿Ok? Eso en cuanto a las H's y en cuanto a las T's. Y cuando el paciente sale del paro, entramos en lo que se llama la posreanimación. Esto es supremamente importante porque aquí es donde tenemos que empezar a considerar cuáles fueron las causas que lo llevaron a paro para que esto no se vuelva a repetir y para corregirlas. Si sospechas una T de trombosis coronaria, yo tengo que aprovechar en ese momento para tomarle un electrocardiograma de 12 derivadas y ante una elevación del segmento ST, llevarlo a cateterismo urgente. O cuando el paciente está en un shock cardiogénico o una inestabilidad eléctrica que no mejora y lo hace muy lábil, es mandatorio considerar
llevarlo a cateterismo el día que sea y a la hora que sea. Si me reportan coronarias sanas, es prudente tomar neuroimágenes, un TAC simple de cráneo y aprovechar también para solicitar un angioTAC de tórax. ¿Por qué? Porque podemos estar considerando o ante la posibilidad de una embolia pulmonar, de un tromboembolismo pulmonar. La TAC simple de cráneo va a ser muy importante para la evolución y pronóstico neurológico. No todos los pacientes, y esto debe quedar claro, deben ser llevados a cateterismo después de una reanimación. Solo aquellos en los que yo he considerado la T de trombosis coronaria. De lo contrario, las otras T o las otras H, el paciente lo mejor que le puede pasar es que termine una unidad de cuidados intensivos donde empiecen a hacer todo el monitoreo, toda la invasión respectiva, controlen signos vitales tan importantes como la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura, llevarlo a una hipotermia terapéutica, evitar que haga hipertermia y hacer todo un control metabólico, neurológico y hemodinámico del paciente. Es así entonces como finalizamos esta revisión del soporte vital avanzado en sus componentes A, B, C y D secundario. Entramos un poco a analizar lo que es la post-reanimación, pero esto da para una revisión mucho más posterior y mucho más a detalle.